Profesor, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, profesor. ¿Cómo está usted? Hombre, yo encantadísimo porque tenemos hoy un maravilloso invitado. Un señor que sabe sumar y restar. Y que aparte de eso, vende rosas de lo lindo. ¿Vende rosas? Vende rosas Opa. de lo lindo. ¿Ya cómo las tiene? En un ratico nos va a decir a cómo las tiene. Bienvenidos a esta edición de Agente Cactus. Corre intro. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Agente Cactus, donde hablamos de todo, Menos de cactus. menos de cactus, con el profesor Cardona. Profesor, ¿Cómo le va, profesor Calle? hombre, yo encantadísimo. Y allá detrás de cámara, nuestra cara linda del programa, voz en off. Yo acá preocupada porque el micrófono se me está cayendo. A ver, organice el micrófono, por Se favor. le viagra eso. Apriétele. Échale para arriba, échale para arriba. Eso, apriete ahí duro. Duro, como si fuera un hombre. Eso sí. Estos productores que nosotros nos conseguimos. ¿Sí? Hable. ¿Cómo me escuchan? Bien, Esas hable. son, esas son las cosas buenas que pasan Eso pasa. acá. Bueno, profesor, ¿cómo le parece que hoy tenemos la maravillosa y gratísima presencia del señor Víctor Gaviria? Así que un aplauso para el señor Víctor Gaviria que está aquí presente con nosotros. Es que aplaudir no es buena idea porque se escucha que solo hay 4 peludos. Sí, pues que esto se graba con 4 peludos y el encholado que siempre 4 viene. peludos, el arcángel San Miguel. Los 2 gatos. Los 2 gatos que están, como Es que, que esto no, es eso es un podcast sin cocao. público. Nosotros hemos siempre dicho que nuestro público es el encholado que siempre viene. Ah, bueno. Ay, pero ya no es encholado. Que ya no es tan encholado, ya le vamos a firmar contrato y todo. Ya Ok. es el Maestro, productor. bienvenido. No, muchas gracias, No hermano. se tiene que agachar, tranquilo. Muy pues, bacano, tranquilo, sí. maestro, que ahí lo captamos perfectamente. No, qué bueno este montaje, hermano, y esta seriedad y este amor por el cine, por el arte, por la comunicación, por esta nueva forma de radio que son los podcasts. Así ¿cierto? es. Y los aplausos en general, no sé por qué. En general los aplausos son muy convincentes, bien sean de 4 manos o de 200, en general son siempre muy elocuentes. Y siempre son cálidos. Y son cálidos siempre, hermano, las manos que chocan, nunca te traicionan, nunca, ¿cierto? Uno nunca dice, uy, pero mira este aplauso. Puede ser una sola persona y el aplauso llega y dice alguna cosa Tal cual, importante. Así es. Eso es verdad. Eso está bien. Bueno, vamos a empezar preguntándole. Yo estuve buscando un poquito acerca de Víctor. Y Víctor tiene como profesión psicólogo. ¿Es verdad? Yo estudié psicología, empecé a estudiar psicología en la Antioquia, era psicoanálisis en esa época, un programa súper chévere con unos profesores, los berracos, y todo el mundo, pero yo empecé a estudiar y estudié como 5 semestres, era una época también de muchas huelgas y de muchos paros. Y cuando ya me tocó, digámoslo, empezar la parte segunda, que era propiamente ya la clínica y todo eso, todo lo anterior fueron puras introducciones. Ok. Introducciones a Freud, introducciones a la lingüística, a la sociolingüística. Esas cosas, por ejemplo, me sirvieron mucho. O sea, de todas maneras, yo el tiempo que estuve ahí me sirvió mucho, pero no entré realmente, digámoslo, a ya estudiar, digámoslo, al Freud clínico, ni a Lacan y todo eso. Yo como que Sí. me quedé, ahí en la puerta me quedé, todos mis compañeros siguieron, yo me enamoré del cine, al tiempo que yo estaba estudiando psicología, estaba yendo mucho a cine y estaba haciendo amistades con amigos y en un momento dado hice una primera película y de un momento a otro, hermano, se me nubló la cabeza y me salí de la universidad. O sea, pero no fue de que te pasara, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo iba a hacer la universidad, que estaba entre 2 carreras. Yo quería estudiar o una cosa u otra, ¿cierto? Yo quería ser o diseñador o abogado. O sea, las cosas más distantes del mundo. Súper distinto. Sí, súper diferentes. Y al final, pues terminé decantándome por una. No fue tu caso. O sea, tu caso fue, yo quiero ser psicólogo y después me enamoré del cine. O tenías las 2 vertientes. A mí me gustaba mucho la psicología, había tenido unos profesores, digamos, que eran psicoanalistas, un profesor que ustedes seguro el nombre no les remite a nada, pero es Jorge Alberto Naranjo, que era un tipo polifacético, un hombre como del Renacimiento, porque era científico, era matemático,
tenía un laboratorio de, digámoslo, de fluidos en la Nacional. Era un tipo que ha sido, pues, que para algunas personas, para mucha gente fue un hombre muy, pues una leyenda, un mito. Era también filósofo deleuziano, creó una escuela de Gilles Deleuze. En un momento dado, pues un tipo muy importante, fue profesor mío y ese fue el que me decidió a mí por estudiar psicología y psicoanálisis. Y yo amo, yo incluso a veces, no sé si te pasa a vos lo mismo, a veces digo, pues yo como cogí el lado del cine, hermano, pero era tan interesante el psicoanálisis. O por lo menos, no sé por qué no tuve la opción de estudiar las dos cosas al tiempo. Ok. Porque de todas maneras, en este mundo, digámoslo, tan complejo, en donde el psicoanálisis sirve para interpretar muchas cosas. No sé si tú... Es una herramienta en últimas también. Es una herramienta para entenderse a uno mismo, al mundo. Y yo veo que hay mucha gente que lo tiene y es capaz, digámoslo, de entender cosas importantes. Me hizo falta el psicoanálisis en cierto sentido, pero aprendí, por ejemplo, lo que era la escucha, porque yo de todas maneras, Oiga, no sonó el celular. está sonando el celular, debe ser que debo una plata, me la están cobrando. Está llamando a cobrar. Me la están cobrando. Decirles que les voy a dar bala y puta, apenas los vea. Que si siguen... Si sigue, vení, yo lo pago, pero... Bien, pues pase por ahí, señor productor. Hágale. Meta la mano. Eso, aquí todo se va. Qué mano, qué mano. ¿Qué mano tiene el productor que nosotros tenemos? Qué Oiga, en todo caso, yo sí aprendí a escuchar. Porque yo, digamos, lo que sí sé de psicoanálisis fue que yo fui paciente de psicoanalista, pues durante algunos años allá en la... Estuviste en terapia. Estuve en terapia, digámoslo, con un profesor que era muy admirado en su momento y que me ayudó porque estaba yo con muchos problemas mentales. Mentira, me ayudó pues y... ¿Cómo así? ¿Usted también? Pero Yo todavía creo un que es que poquito, nadie ¿no? se salva, nadie se salva. No, pero sí me ayudó y sí, claro que sé, y sobre todo de la escucha y sobre todo del respeto, digámoslo, por el lenguaje y en general los psicoanalistas pues están, digámoslo, escuchando no lo que uno dice, sino lo que ellos llaman ¿cómo se me olvidó la palabra? Como lo que hay detrás de la palabra. Lo que hay detrás de las palabras como tales, ¿cierto? Digámoslo, despojadas de su significado, los significantes. Oh, sí. Los significantes como tal, porque muchas veces ellos están pendientes es de que esos significantes que tienen otros sentidos de pronto creen otras cadenas y se entiende, como quien dice, el flujo o el camino que el inconsciente tiene en un sujeto, digámoslo, como esa subjetividad se encarna en una cadena de significantes que no son las que uno cree que está hablando y utilizando y demás, ¿cierto? Pues como por decirte una cosa, yo tengo un amigo que se llama Juan Diego Parra. Nunca entendí, solamente en un momento dado entendí que ese Parra para mí era muy cercano porque yo había leído mucho a Nicanor Parra, pero nunca ese Parra lo relacioné con el otro Parra. Esa es la manera como funcionan los significantes. Sí. Aparecen, pero están, uno no los analiza, no los percibe en relación con otros significantes que son idénticos, pero que están en otras cadenas de significación. Pues son cosas, pero yo aprendí de eso un poco y sobre todo de la escucha. Y la escucha a mí me sirvió mucho porque cuando hice Rodrigo de No Futuro, por ejemplo, que llegan estos pelados a hablar todas esas cosas, con ese parlache, con esas palabras y todo eso, para mí, pues yo era un devoto de esas palabras, así como había gente que me decía, pero Víctor, ¿cómo vamos a hacer una película que nadie va a entender, que va a evitar, pues va a impedir, digamos, la comercialización porque todo el mundo va a abominar de ese lenguaje? Y yo, no, ese lenguaje ese es el discurso de la ciudad, ese lenguaje hay que respetarlo. Okay. Venía como el psicoanálisis. Sí, todo eso, algo así. Y ahora, Sí. y ahora el mundo ama que uno diga carechimba y que diga cualquier gonorrea. Así no entienda, si un danés no entienda lo que está diciendo, le suena bonito. Pero mira lo curioso, o sea, ya incluso yo qué sé, en España, que hablan también nuestro lenguaje, por decirlo así, saben que en Colombia gonorrea es una grosería, ¿sí? Es No un es insulto. simplemente un Una insulto. enfermedad. ¿no? Pero Exactamente también una hay, enfermedad. hay youtubers e influencers que sacan sus podcasts y sus videos y admiran la forma en que nos insultamos, por ejemplo. Yo digo que, pues, que es muy llamativo que una española
diga con pasión y como con cierta excitación que le encanta decir hijo de puta. Que ellos dicen y de puta. O hijo de. O Ellos lo hijo de, tal la cual dicen como o es. completa o Sí. abreviada. Aquí decimos hijo de puta. ¿Sabes? Sí, como que les suena. Pues es que bueno. suena bonito, ¿sí o no? Pero bueno. Víctor, yo siempre he tenido una duda. Bueno, ahorita que estabas hablando del profesor Naranjo, Sí. ¿cómo es un psicoanalista que tiene un laboratorio de fluidos? No, es que era. No, era. En sus ratos libres. ¿Qué tipo? No, el hombre tenía su laboratorio de. Es que no me acuerdo bien el nombre del laboratorio, pero él trabajaba en la Nacional, también, digámoslo, atendiendo problemas que la industria le ponía sobre los fluidos. Y tenía, y sus cuadernos, digámoslo, de laboratorio son divinos, extraordinarios, pura ciencia. Pero al mismo tiempo, el hombre al mismo tiempo escribió algunas novelas lo más interesantes. Hablaba de Deleuze, yo no sé si usted Será lo... multidisciplinario. No, es multidisciplinario. ¿Gilles Deleuze? Gilles Deleuze, sí. Ok. No sé si pues es considerado Gilles Deleuze. Hay movimientos muy fuertes en todo el mundo y en Medellín lo hay también, de gente que ha tomado al pie de la letra muchos de sus conceptos. Y Gilles Deleuze, a pesar de ser un filósofo que tocó tantos temas, digámoslo, al final de su vida habló del cine, habló de la imagen, se vio todas las películas del cine y creó unos conceptos que hacían falta en la crítica de cine. O sea, el hombre cambió la concepción que tenemos del cine. Entendió que existía un cine de imagen, movimiento, y entendió que ese cine que nosotros llamamos de autor, que sabemos que es distinto, pero no sabemos muy bien por qué, es porque desarrolla la imagen-tiempo. Ok. Entonces ese concepto de imagen-tiempo es fundamental. O sea, tú tienes que entenderlo para entender, digámoslo, ese otro cine contemporáneo que no es comercial, que está hablando de otros contenidos y todo. Entonces, Deleuze, y este man lo conoció perfectamente, Jorge Alberto Naranjo, muy, muy importante. Ahora, digámoslo, acaba de salir un libro sobre mi cine, digámoslo, el cine que yo he hecho con mis amigos, que se llama Víctor Gaviria y el pueblo que falta, hecho por unos profesores del ITM. Pues ellos reunieron, digamos, algunos filósofos y semiólogos de todas las universidades, pero está liderado por dos docentes del ITM que son totalmente deleuzianos. Ok. Y Deleuze y Guattari, que fueron como dos filósofos que se juntan para hacer el Antiedipo, que es un libro del 73 que critica enormemente a Freud, al psicoanálisis, a Lacan y todo eso. Deleuze introdujo un concepto que se llamaba literatura menor. Y entonces estos manes han elaborado el concepto de cine menor. Entonces el cine menor es un cine que se hace, digámoslo, con otras palabras. Dicen que yo, digámoslo, desarrollo ese cine menor, porque trabajo con actores naturales que hablan, hablan un lenguaje improvisado, en trance, digámoslo, que no es propiamente la lengua, sino el habla. Y entonces, o sea, pues ves Jorge Alberto Naranjo la influencia que ha tenido hasta ahora, hasta ese libro que salió ahora hace un mes. Oye, Eso este programa ya. está siendo tan profundo, que vamos a necesitar como Oye, vale. una ponencia Yo no sé, filosófica. estoy como animado, weón, yo no sé, hay veces que uno como que le parece que... Bueno, profesor, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, de Liborina, nació en Liborina. ¿Cuándo fue la última vez que fue a Liborina? Yo fui a Liborina hace años ya, hace por lo menos 4 años. 4 años, todavía amigos, familia, por allá. Digámoslo, fuimos a Liborina, fui con mis hermanos y ya la familia nuestra ya no existe, que es muy triste cuando uno va a un pueblo y ve todo, ya no encuentra uno donde vivía tu tío, tus familiares, tus primos. Ni donde Es uno- jugaste, ni donde sí, es viviste uno- la infancia. Es uno un desconocido para todo el mundo. De todas maneras, mi papá antes de casarse con mi mamá tuvo una hija, y entonces que es una hermana media nuestra, sí estaba ella allá, entonces fuimos a la casa de ella, tiene una cantidad de hijos, de nietos que son pues sobrinos medios nuestros. Sí hubo por ese lado una familia muy linda, porque son las formas en donde se encuentran como todas esas familiaridades y parentescos que ocurren en todas las familias, que son los secretos guardados que de pronto salen, ¿cierto? Cuando mi papá murió,
cuando mi papá murió, nosotros nos presentaron a nuestra hermana media. Y entonces estábamos Solamente ahí. hasta ese punto. Hasta ese momento supimos de ella. Y era una señora muy querida y a partir de ahí nos hicimos un poco de amigos. Entonces ya cada que íbamos a Liborina íbamos a visitarla, a la hermana media nuestra. Y cada rato iba yo en un taxi cuando, ¿qué tío? Y yo, ¿qué hubo? ¿Quién sos? No, yo soy, ya no me acuerdo el apellido, ay, no me acuerdo. Ya el susto era que te dijeran, ¿qué papi? Yo tío. Y yo, pero ¿cómo que tío? Yo, ¿cómo que tío? Sí, tío, ¿qué tal cosa? Y yo era un tío medio, hermano, con una cantidad de sobrinos ahí en Medellín andando en taxi y todo eso, muy interesante. Ok, bueno, yo tengo otra pregunta. Pues obviamente mucha gente conoce a Mercedes y su obra, pues su trabajo Sí, en el cine. sí. ¿Alguna vez dijiste, ay, esta muchacha, ¿por qué se puso a hacer cine también? Así como mi papá en algún momento dijo, ¿por qué se puso de profesor? ¿O te pareció bacano? No, me pareció bacano, a mí me pareció bacano, porque ella empezó a estudiar psicología como yo, y claro que yo la animé y le dije, estudia psicología, porque a mí me parece, yo quedé con ganas de psicología todo el tiempo, la O verdad. sea, siguió la misma ruta tuya. Siguió la misma psicología, y ruta después- y de pronto la interrumpió, y entonces el primer semestre le iba lo más de bien, creo que hizo un año, y le iba lo más de bien, y bueno, y se entendía, y leyendo y tal cosa, y de un momento a otro paró en seco, creo que hizo un semestre nomás y paró en seco, y dijo, no. Dijo, papi, yo sinceramente no me imagino en un consultorio, yo no me imagino en una oficina, en un escritorio, yo me imagino es haciendo cine. Porque ella había estado de niña cuando estaba muy pequeñita, digámoslo por ahí ¿qué te digo yo? De 10 años. Había estado en sumas y restas y había hecho, digamos, un walkie-talkie con un radio de asistente mía y estaba por ahí con toda esa mano de locos, porque ahí sí que había locos en esa película. Una mano de sicarios, de verdad, de entraquetos, todo tipo de, o sea, esa gente querida que es el antioqueño, que le ha tocado hacer tantas cosas y que son tan interesantes. Y a ella le tocó vivir todo eso y le tocó vivir, y era admirado viendo a todos los actores. Y no se le olvidó esa experiencia, no se le olvidó. Entonces se ahí mismo, antojó. mira, tenía 18 años. Acaba de salir de bachillerato, hizo un semestre en la Bolivariana de Psicología y entonces se fue a estudiar cine en Buenos Aires. Había una amiga allá, cineasta, se fue a vivir con ella y empezó a estudiar cine en la FUC, en una escuela pues muy de un cine muy distinto, de un cine de autor muy distinto, y se fue a estudiar y a abrirse paso, hermano, en el cine y a vivir fuera de Medellín. Y ella es me gusta mucho ella, pues entre otras cosas, porque es rebelde total. Y ella es militante del feminismo, ella te critica todo, ella tiene unos discursos, vive, digámoslo, contra el mundo. Ok. Entonces muy bueno porque allá sí que aprendió eso, allá sí, porque los argentinos y sobre todo porque ella venía también del Colegio de la Enseñanza, en algún momento ella estudiaba en el Soleira, que era un colegio como muy alternativo, ¿cierto? Muy chévere, por allá en la montaña de la Estrella. Y hasta que un día dijo, no, pero papi, pero yo porque todas las compañeritas mías tienen uniforme, tienen cuadernos, tienen útiles, tienen libros, y yo en ese colegio que no parece un colegio, no. Entonces, No, que no se sentía incluida. no se sentía, no, ella quería vivir la experiencia de un estudiante y entonces se metió a la enseñanza, pero la enseñanza tiene el problema de que son conservadores, pero Mucho. no, estos manes son inconcebiblemente conservadores, o sea, ni la Virgen María era tan conservadora, te lo digo, pues. No, la Virgen María debía tener sus buenas ideas y era distinta y era seguramente aceptaba como toda, pues Yo como pienso como que la Virgen María, pues me imagino que le gustaba el cambio, el día y la mañana y sí o no, las fechas y la vida que cambia. Pero estas monjas sí, qué cosa tan berraca. Pero es que son religiosas al final de Total. cuentas. Pero imagínate es uno una estructura. bien libre Claro. a llegar a que le pongan esos ¿Y grilletes. se graduó de la enseñanza? Se graduó. Ok. Y digámoslo, de todas maneras, yo me daba cuenta que ellos hacían como unos festivales allá y alguna vez hicieron un festival creo que era sobre los gatos, pues. Y entonces yo le dije,
en un momento dado que introdujera el libro de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Sí. Y entonces ella lo propuso a la profesora y a las monjas, y las monjas le dijeron, el arte aquí no tiene lugar. El arte es muy ambiguo. El arte es muy ambiguo. Aquí no estamos para lenguajes ambiguos. Entonces yo dije, no, pero hermano, que pues nos lleva el hijo. Entonces, Bueno. claro, y ella salió, se fue para estudiar cine y todo eso, y obviamente encontró otra cosa, Sí, otra claro. escena, y es una pelada que le ama el cine, de todas maneras, ama el cine, y se volvió sonidista también. Es una muy interesante porque, digámoslo, no estudió dirección y se graduó en dirección, pero cogió como el rumbo del sonido. Ok. Y se ha vuelto una sonidista, digámoslo, importante, entre comillas, pues en Argentina, en el sentido, pues porque imagínate, el cine argentino es inconmensurable, Sí. pues, de opciones y de propuestas y todo, pero está trabajando con buenos directores, con directores jóvenes, tiene su propio estudio allá. Mi hija tiene 32 años y tiene su pequeño estudio, pues sí. Ok. Vive, digámoslo, hermano, emocionada. Muy bien. Le ha servido a ella. Mi papá es Víctor Gaviria, colabora. Para abrirse camino. O se ha abierto en su la, camino. en la hoja de vida, ¿no? Papá. Ella hizo una película cuando estuvimos en La Mujer del Animal. Ella vino acaba de terminar su curso, su grado, y vino a ser asistente de dirección de La Mujer del Animal. Okay. Y me ayudó tenermente, porque digámoslo, yo soy un cineasta autodidacta, como somos todos los de nuestra generación. Entonces tenemos muchas lagunas, tenemos muchos vacíos. Obviamente cuando alguien estudia cine, realmente viene con una cantidad de elementos y ella nos sirvió muchísimo en eso, pero al mismo tiempo estaba haciendo su tesis de grado. Entonces ella, mientras era asistente, iba grabando nuestra película, y entonces después ella después, digámoslo, por decirlo así, ella me hizo a mí un scratch, digámoslo, interior a mí, pues, porque ella odió de alguna manera a La Mujer del Animal también. O sea, si no fuera por ella, la película no hubiera existido. Tan linda ella, o sea, me ayudó en todo. Pero al mismo tiempo también tomó distancia cuando terminó la película y se dio cuenta que los que hacíamos la película éramos unas personas también, a pesar de que la película, digamos, lo va contra el patriarcado y es una denuncia del patriarcado y todo, de todas maneras nosotros la rodamos como lo que éramos unas personas muy machistas. Entonces tiene secuencias en esa película que ella hizo documental, secuencias en donde da vergüenza, porque estoy yo, digámoslo, preparando la escena de la violación, que es muy fuerte en la película, y la actriz está como en una especie de camita, digamos, lo que está en el suelo, y como yo hablo con el actor y como le digo, el camarógrafo y todo eso, es brutalmente inconsciente y sensible la manera como nosotros dirigimos eso. Porque no entendíamos que obviamente lo que estábamos hablando era una cosa que era ficción, estábamos creando un relato, pero que eso estaba ocurriendo ahí. O sea, que era un discurso y un relato que estaba ocurriendo al mismo tiempo ahí. Claro. ¿Sí me entiende? La manera como yo trataba a la actriz, a pesar de que yo la quería y todo eso, y que yo suponía que era respetuoso, pero las maneras eran brutalmente machistas, insensibles y todo. Wow. Y en general la película, como te digo, está hecha pues muy conscientemente, porque la película, la verdad es que el riesgo de hacer una película sobre ese tema era tenacísimo, porque tú te equivocas y te acusan de lo peor. Y es increíble, pero yo estaba tan enfocado, digámoslo, en el punto de vista de La Mujer del Animal, de doña Margarita, que fue la que me contó la historia. Yo estaba tan concentrado, tan ubicado, tan enfocado, que la película, nadie ha dicho que sea una película machista, nadie. Ni fuera del país. Al contrario, todo el mundo dice que es una película increíblemente feminista, con ese tema tan tremendo. Imagínense, pero era tan fácil equivocarse. Pero claro que Mercedes me hizo un scratch, me hizo y de alguna manera me señaló en mis limitaciones como hombre, como padre, como esposo. Wow. Duro, la película es una película dura de ver, para mí pues. Bueno. Aunque es respetuosa y todo, pero es dura de ver para mí. Ok. Yo tengo una pregunta, tengo una duda. ¿Cómo es
trabajar con actores naturales. Más, ¿cómo se hace un casting con actores naturales? Porque yo sé que tú has trabajado con sicarios, con drogadictos, con gente normal de la calle. Uno, ¿cómo hace un casting de las personas? Venga, dígame 3 groserías a ver si pasa o cómo. A ver, hábleme. No, digámoslo, yo cuando empiezo a hacer cine me doy cuenta que, porque yo, digámoslo, mis amigos quieren hacer documentales, empiezan a hacer documentales y yo quiero hacer ficción con actores. Entonces voy, digámoslo, para hacer las primeras películas mías que son muy elementales y muy llenas de errores, pues, y muy aficionadas. Trabajo con actores, voy a, digámoslo, a los grupos de teatro y me asustan los grupos de teatro en ese momento, en el año 80, porque son muy sobreactuados. Entonces empiezo a buscar el camino que siempre le dicen, que las cinematografías cuando comienzan siempre trabajan con actores de la vida, con actores, digámoslo, que no están preparados, actores naturales. Entonces yo empiezo a buscarlos, los actores naturales, a buscar la manera, y encuentro en un momento dado descubro el agua tibia, pues como se dice. O sea, yo descubro que el actor natural es poderoso en la medida en que tengan que ver con el universo del cual trata la película. Eso lo descubro sobre todo cuando hago una película de un cuento de un amigo mío que es de Jubilados del Tren. Entonces, claro, yo tengo actores, digamos, lo que voy consiguiendo casualmente, actores naturales, entre comillas, pero cuando encuentro el actor natural de verdad, es muy sencillo, encuentro Jubilados del Tren de verdad, Jubilados del Tren. Entonces, claro, estos O Jubilados sea, del Tren. según lo que te entiendo, sería no es buscar el actor, sino buscar la historia detrás de la persona real. Sí, Ah, ok. sí. Qué bonito. Sí, Bacano. digámoslo, ese es como el truco, o sea, pareciera como que la historia viene de los actores. Claro. Tienen un universo, vienen de un universo, pero al mismo tiempo yo también empiezo a descubrir que no todo el mundo es actor natural. El actor natural es esa persona que es extrovertida, que tiene una necesidad y una cualidad para contar su vida, que son buenos narradores y que tienen una urgencia por contar su vida. Cuando llego a Rodrigo de que ya, digámoslo, yo he recorrido unos caminos de actores con mis cortos de actores naturales. Trabajo, digámoslo, un corto que se llama Habitantes de la Noche. Y claro, me encuentro con Alonso Asila Morsalve, que es el locutor de ese programa, el creador de ese programa. Si tuvieras el desparpajo del hombre, la idoneidad de este personaje que te habla, que te cuenta, que es un verdadero narrador de la tradición antioqueña. No sé si ustedes han oído ese programa alguna vez. Sí, mi papá no solo lo escuchaba, sino que participó en él. Mi papá es Luis Llamaba. Javier Cardona. Ah, Lo llamaban y varias veces lo llamaban y dialogaban. ¿por qué? ¿Para consultarle alguna cosa? Sí, cosas. Mi papá es muy estudioso, ha leído mucho ¿Sí? los clásicos, pues. Ah, lo llamaban como para preguntarle preguntarle cosas o datos históricos, también le gusta mucho la historia. Mi papá Amaba ha el sido- programa, me imagino Sí, que amaba el programa. claro, Pues, sí, y que yo le lo gusta. escuchaba de rebote porque no había otra opción, no había audífonos como en esa época. ¿Te acuerdas entonces él lo de...? ponía y toda en la casa lo escuchan. Una maravilla. ¿Qué Ese me ibas a mundo. decir? El locutor lo escuchaba, ¿cierto? Alonso Arcilas. Claro, Alonso claro. Arcilas. Entonces era muy interesante porque cuando yo llego y vamos a hacer la película, estamos en rodaje y todo eso, entonces obviamente el actor natural se impone, digámoslo, con su condición, y es que conoce como nadie de lo que está hablando, sabe como nadie y tiene una cualidad de extroversión de todo y narrador de todo ese mundo. Entonces, obviamente, Alonso no necesitaba libreto, no necesitaba diálogos, él improvisaba. Y yo recuerdo que cuando la película salió, era un momento donde estábamos nosotros a comienzos de los 80, ponle 84, y estábamos, pues, digámoslo, con mucha relación con los cineastas de Bogotá y todo eso, y todo el mundo estaba inventando el cine colombiano. Ahora el cine colombiano existe increíblemente, pero en ese momento estábamos inventándolo, buscando la manera, y ese actor, hermano, llamó la atención berracamente porque presentaba ese mundo del programa del locutor de una manera exhaustiva, o sea, se salía de la ropa, mejor dicho, del encuadre, su presencia, su conocimiento, su vida, o sea, el pueblo que falta, ahí había llegado.
Así se llama el libro del ITM, Víctor Gaviria y el pueblo que falta. Ahí llegó el pueblo que falta, ahí llegaba con este man, con su improvisación. Y entonces, claro que él improvisaba y todo eso. Entonces, yo fui aprendiendo todo ese asunto y hasta que con los jubilados del tren me di cuenta que era muy importante, porque yo digámoslo, iba a hacer una película del tren y tenía el argumento, ¿cierto? Que era un cuento de un amigo mío, sabía qué pasaba de comienzo a final, lo que es el argumento. Pero me faltaba el contexto, el entorno, lo que uno llama el universo. Los relatos en general, digámoslo, están hechos como de dos caras. Una cara es el argumento, pero el argumento es solo una cara del relato. La otra cara es muy, muy importante y es lo que lo enamora a uno de las películas. Cuando uno ve El Padrino, digámoslo, en El Padrino uno sabe qué ocurre, pero lo lindo es el contexto que Coppola, que era italiano también, es capaz de poner en detalles en todo sentido, y uno se enamora, es que uno va digámoslo, siguiendo la conexión de causa-efecto, acción-reacción del argumento, pero lo que lo mantiene a uno ahí feliz es el contexto. ¿Cierto? O sea, el universo. Entonces yo me di cuenta, digámoslo, con estos jubilados del tren, cuando yo les pregunté porque yo no sabía nada del contexto. Yo qué iba a saber, hermano, de la historia del ferrocarril de Antioquia. Yo no sabía nada, no había libros de nada, no había novelas de nada, nada, nada. Nadie sabía de eso. Estos manes sí lo sabían porque lo habían vivido. Entonces, cuando yo hablé con ellos, estos manes me contaron una cantidad de historias. Eso, hermano, se me cayó encima, hermano, una cantidad de relatos que eran mejor incluso que el guión que yo tenía. Una cantidad de historias lindas, de cómo era la historia de los descarrilamientos, de lo que era un maquinista, de lo que eran las locomotoras míticas, que tenían nombres que no eran míticos para nada, pero sí ellas eran míticas, porque una locomotora, hijo de puta, ¿cómo no va a ser un mito? Pero se llamaba la 15, la 7, la 23, números, pero detrás de ellos habían unos nombres que no sé qué, fulanito, pulgarín, los jefes de estación, los fogoneros. O sea, esta gente me pintó toda esa historia. Entonces, claro, yo cambié los actores y empecé a trabajar, ya empecé a entender que era el actor natural. Entonces yo ya, como ellos tenían esa memoria, digámoslo, de lo que habían vivido, esas memorias que, este es un país en donde la gente, digámoslo, lo vivido, que es inconmensurablemente insondable y rico, está en la memoria de la gente, a veces no pasa a formatos, digámoslo, concretos de libros ni nada, sino que están ahí, se mueren de alguna manera. Mueren con la gente, sí. Que se mueren con la gente todas esas historias. Entonces, yo ya les decía a ellos ya empezaron a improvisar. ¿Sí me entiendes? Ya la improvisación hizo parte de eso. Entonces, ya en un momento dado, se tiraban a improvisar porque tenían ellos la información. Entonces, yo fui un corto tras del otro hasta que llego a Rodrigo de No Futuro y yo ya sé muy bien de qué se trata. Y estos pelados los conozco, hablo con ellos como psicoanalista, pues, aficionado que era. Y entonces, 2 semestres en la San Martín. 2 semestres. 4, 5. Era así como 5, pero... Entonces, claro, yo ahí mismo, ¿cómo así? Y oigo toda esta gente y voy entendiendo de qué se trata, voy entendiendo, porque lo primero que entiendo es que ellos hablan de una palabra que se llama el traído. Ellos dicen, ay, que un traído, que tal, yo, pero como el traído. Yo que era un niño de clase media de Florida Nueva, entonces para mí traído era el regalo del niño Jesús. Ajá. Y yo quería mucho esa palabra, el traído. Yo, pero ¿cómo así que estos manes utilizan el traído? Ese significante en otro contexto, el contexto de la guerra. Entonces el traído era un enemigo que ellos mataban, o eran ellos que los mataban. El traído éramos nosotros también, que ellos nos veían y decían, estos hijos de puta les vamos a robar tarde o temprano. ¿Cuál película y peliculados aquí? Estos manes... Aquí no salen cámaras, aquí no no, salen sí, nada. de aquí... Nos Estos dan son un papa traído y para yo- nosotros, estos son unos traídos para nosotros, son unos traídos. Ve, Sí. hablando de eso, yo recuerdo mucho una secuencia de Rodrigo de No Futuro cuando se roban un carro cerca al velódromo y en el carro hay un niño. Sí. Es muy divertida porque ellos, o sea, una secuencia que pues, en últimas es pesada en una realidad que vivimos en la ciudad tan difícil y estos se voltean y se miran y dicen, ¡ay, marica, un niño! Termina siendo un chiste. En ese orden de ideas, ¿qué anécdotas recordás de cualquier película, de toda esa historia tuya creando cine, divertida, como que te pasó algo que se volvió todo el mundo cagado de la risa, en fin, no sé. No recuerdo muy bien. Me acuerdo
pues un detalle de cuando yo conozco al Zarco, digámoslo, para la vendedora de rosas. Ajá. El Zarco, y a mí me daba mucho miedo porque no sabía si él iba a estar a la altura, digamos, del personaje. Y a pesar de que el hombre era muy desparpajado y muy fresco, muy extrovertido y todo eso, pero recuerdo que cuando entró la primera vez en la primera escena, el hombre empezó a actuar a estar en una sobreactuación increíble, y eso levantaba los brazos, levantaba los pies, como que se agigantó, hermano, como un títere. Y entonces yo me asusté tanto y yo paré el rodaje, era el final de la tarde, entonces era posible pararlo. Y decir, no, mañana seguimos. Yo dije, ¿pero qué pasó? Entonces me di cuenta que me dijeron, no, fue que se tomó unas pastillas. Se había tomado unas Estaba pepas. enfiestado. No, estaba empepado, y él nos veía a nosotros pues como otros personajes. Y él andaba como entre nubes y andaba así todo extraño, todo hierático, lleno de codos y de ángulos, porque él era como anguloso. Entonces andaba como así, bueno, no sé. Y yo, pero Zarquito, ¿qué te pasó? Y estaba todo empepado con los ojos por allá en la puta mierda. Y yo, ay, menos mal, hermano. Al otro día ya volvió y ya todo bien. Ya estaba normalito, Ya ya le había estaba, pasado. ya estaba normal, ya estaba normal. José, ¿no? ¿Tienes algo para preguntar? Obviamente la parte paranormal. Acá tiene que salir, en todo programa tiene que salir la parte paranormal. ¿Cree en lo extraño, en eso que no se ve? ¿En qué sentido? ¿En qué En sentido lo dices? fantasmas, en brujas, en hechizos, en Pues, cosas extraordinariamente que yo creo que ni la parapsicología la puede explicar. Mira, nosotros hicimos, cuando terminamos, hicimos Rodrigo de No Futuro en el 90 y la película pues tuvo un éxito que fue invitada a Cannes y todo eso. Y nosotros en un momento dado pues tuvimos en un momento de gloria que estuvimos en Cannes. Cuando volvimos obviamente ya nadie quería saber del No Futuro, ¿no? Ya, no más No Futuro, hermano, ya no más, ya nos mamamos de eso. Y entonces nosotros hicimos una película en Santo Domingo que basada en el cuento de Tomás Carrasquilla, Simón el Mago. Que Simón el Mago fue el primer cuento que escribió Tomás Carrasquilla y es un cuento divino, es posiblemente uno de los cuentos más hermosos y más claros y más nítidos, porque es como basado en su propia infancia. Y es la historia de una negra que ha vuelto a la casa y que ha tomado, digámoslo, la crianza del más pequeño del Benjamín de la casa, que se llamaba Antonio Toñito, pero nosotros lo pusimos Simón, por Simón el Mago. Y entonces ella le cuenta muchas historias de fantasmas y de brujas y de duendes y demás. Entonces, como yo hago cine de realidad, entonces obviamente yo tengo que creer en eso. Entonces, claro, yo sabía que tenía que encontrarme, que la actriz de Frutos tenía que creer en eso también y tenía que haber vivido las brujas. No puede ser un actor pues de palabra y que represente ese mundo, tiene que haberlo vivido, tiene que haber, digámoslo, estado en frontera o en viviendo un ámbito de misterio, un ámbito incomprensible, haber estado dentro de esa incomprensibilidad y ese misterio de una experiencia. Entonces, claro, una amiga un día cuando estábamos empezando a hacer el casting de ese personaje, no sé si ustedes han leído el cuento, yo les sugiero que lean ese cuento tan hermoso. Frutos es el centro del cuento, que la que cuenta todas las historias es la narradora. Y entonces, una amiga mía, me acuerdo que me llama y me dice, Víctor, venite para acá que acaba de llegar una muchacha del servicio a mi casa, llegó anoche y resulta que ella no habla sino de brujas, venite para acá. Entonces yo me fui para allá y conozco a una señora que se llama Ana Victoria Martínez. Y entonces ella me cuenta que cuando estaba niña, el papá, había entrado un pájaro a la casa que no tenía pico sino boca y el papá les había dicho que eso era una bruja. Entonces el pájaro era un pajarote grande que empezó a caminar por la casa y ella cogió como un mechón y le quemó las plumas de la cola al pájaro. Y entonces después fueron donde una madrina que quedaba por el río, así estaban en el atrato, una negra pues chocuana total que había llegado directamente de Samorindo, que era un pueblo cercano a Quibdó,
Y entonces habían visto que la madrina, que tenía que ver mucho con ellas, que se mantenía, digámoslo, pendiente de la familia, estaba en la cama con una sábana y que tenía las piernas quemadas. Ella se dio cuenta que ella era la que la había quemado. Y entonces, obviamente, yo ahí mismo la escogí sin hacer casting de una. Le dije, no, ¿Frutos? yo quiero que sea Frutos y esta señora tan increíble. Esa señora, el día que hicimos la escena, digámoslo, cuando ella le cuenta a Simón sobre esa bruja, sobre las brujas por primera vez, ella pues, no llegaba al rodaje y llegó con su, ¿cómo se llama eso que se ponen las mujeres cuando van a misa? Mantilla. Su mantilla. Y- Velo, sí, no sé. Tiene un Pues, nombre, tiene un nombre. Ni velo, ni mantilla, ni misa. O sea, Pero eso creo que es mantilla, Yo ¿no? creo que Yo creo que es pero bueno. mantilla, tiene un nombre, Es eso, una cosa eso que se tiene un pone, nombre ¿no? particular que las mamás de nosotros lo utilizaban y que yo lo recuerdo porque yo soy un hombre de aquellas épocas. Y entonces llegó y venía de haberse confesado con el cura, que le había confesado por porque ella había quedado con esa culpa toda la vida de haber quemado a esa bruja. En todo caso, lo que les digo es que yo tengo que creer en eso. Porque si dice eso, yo creo en eso, obviamente. Mi papá era también de Liborina, y en Liborina yo no sabía tantas historias de brujas. Mi papá contaba de brujas, de duendes, de ánimas, del diablo, que se lo trataba de llevar. Mi papá era un narrador extraordinario. Yo en el fondo, digámoslo, ¿de dónde saco, digámoslo, mi amor por los narradores? Mis películas vienen de esos narradores. Yo realmente hago un cine como muy documental y como muy colectivo, o sea, no soy propiamente un creador de historias, sino que las busco en su universo, obviamente yo las interpreto, las encuentro y las tejo de alguna manera. Y mi papá creía mucho en las brujas. Cuando nosotros llegamos a Santo Domingo, yo me acuerdo de unas cosas que no grabamos y lamento no haberlas grabado, pero obviamente yo lo primero que pregunté era dónde salían las brujas, dónde veían las brujas. Entonces nos dijeron, por allá en el potero de no sé qué, vaya, ya aparecen las brujas, aparecen como pelotas de candela y unos a veces aparecen por el cielo y pasan por ahí, allá vayan. Y nosotros nos fuimos para allá. ¿Y viste alguna vez alguna? No vi las brujas, pero no quiere decir que no existieran, porque no nos tocó. Tuvimos el día Ese que no día era. no salieron. Este día no salieron. Pero si hubiéramos persistido, las hubiéramos visto. Seguro. De alguna manera es extraño porque uno para creer en esas cosas no necesita verlas, sino que necesita creer en ellas. Y mentalmente uno sabe que, hasta que pasaron por la mente de uno, hermano. Por la mente de uno existieron, no las viste, pero por ahí pasaron, hermano. Y uno las vio en esa mente de uno, pero fue muy lindo. Y hubo un momento en donde estuvimos también en Santo Domingo, nosotros fuimos a Santo Domingo, el pueblo de Tomás Carrasquilla, y hicimos esa película que es un largometraje que se llama Simón el Mago, y nos demoramos como 3 meses rodando eso en ese pueblo, viviendo en ese pueblo, lo hicimos con muy poca plata. Y en un momento en donde yo pasé la voz de que necesitaba, como cine de realidad, necesitaba que yo quería entrevistar a la gente que hubiera tenido contactos con brujas, con duendes y con el diablo. Y eso era una cosa como de García Márquez, porque en la casa donde estábamos haciendo el casting se llenó de gente, una fila de hijo de puta de gente, y cada uno entraba a contar. Yo no sé, contar esa su historia. era la película. Yo a veces digo, pero Ahí yo estaba como la no película. sabía en esa época que ahí estaba la película. Todo el mundo contando que el diablo se los llevaba, los levantaba por las tapias. Y obviamente que yo sí creía en eso, sí creo en eso. pero no le ha pasado nada. No me ha pasado nada, yo creo que yo me voy a morir, hermano, virgen, hermano, del misterio, ¿no? ¿Verdad? Hay gente que es boba de nacimiento, hermano. Hay gente que es bruta y que es boba, y soy uno de ellos. No, Porque no tengo necesariamente. muchos amigos que sienten todo y todo el tiempo saben que van a pasar cosas y saben todo. Y yo los miro con admiración. Yo digo, pero A enséñame mí cómo me da es envidia. eso. A mí me da envidia de las personas que les pasan todas esas Y a mí cosas. también me da envidia. Me han pasado muy pocas. No sé si Sí. sean Pero ¿qué ha imaginaciones. pasado? ¿Pero qué ha pasado? Bueno, No sé. para ir cerrando, veo que trajo un libro, señor Víctor, Órbita de Cosas Olvidadas. Háblenos un poquito de este libro. Bueno, yo cuando llego a la Universidad de Antioquia, digamos, a estudiar psicología, al tiempo tengo un hermano mío que está estudiando literatura y que nosotros, digámoslo, mi hermano Juan había
estado en la universidad, estaba estudiando al comienzo en la Universidad Nacional, bueno, y allá conocí unos amigos y tuvimos, cuando yo salí de la del colegio, tuvimos una época en donde escribimos mucha poesía y la poesía nos conquistó y ahí cuando les digo yo que conocí a Nicanor Parra en sus antipoemas, y entonces yo empecé a escribir poesía y escribí unos poemas, digámoslo, en el año 73, 74 y se los mostré a un profesor de mi hermano Juan, que era Elkin Restrepo, que era el director de una revista que al cabo se volvió muy importante, digámoslo, culturalmente en la historia de Antioquia, creo yo, que se llamó Acuarimántima. Y Acuarimántima es el nombre de un poema de Porfirio Barba Jacob. Entonces, en esa revista, yo le muestro estos poemas a Elkin Restrepo, y Elkin Restrepo es un man que se ha caracterizado porque si le gusta una cosa, no solamente lo felicita a uno, sino que lo invita a ser parte de sus cosas. Entonces él me invitó a la revista. Yo estuve en Acuarimántima, allá conocí a Eli Ramírez, a José Manuel Arango, a unos poetas muy chéveres, muy importantes, creo yo, pues, para mí. Y unos grandes poetas, sobre todo José Manuel Arango y Eli Ramírez también. Y entonces yo escribí y yo digámoslo, después me salí de la universidad, me salí de psicología y digámoslo, me salí de la revista también y empecé a hacer cine y se me olvidó que yo era poeta en el sentido de que yo de todas maneras seguiría escribiendo mis poemas. Entonces este es como quien dice esos poemas que yo escribí durante todo ese tiempo que yo hice cine. Pero esta es una edición pues reciente. Es una edición reciente que salió en septiembre del año pasado, el 2024, y es una edición en donde reúnen todos mis poemas, porque de todas maneras, digámoslo, ha habido como, o sea, yo escribí también unas crónicas, un pequeño libro de crónicas que se llama El campo al fin de cuentas no es tan verde, y resulta que yo era una persona joven de 23, 24, 25 años y escribía esas crónicas y demás, y resulta que las crónicas como que están bien escritas y las han vuelto a publicar. Qué bueno. Parece ser que quedaron bien escritas. Hermano, yo no sé, yo realmente no sé, yo no sé. Bueno, hay que leerlo, Hay que ya leerlas, saben, hay que leerlas, el sí. título es... ¿Órbita? Órbita de cosas olvidadas, y quiero terminar con un poema, si les parece. Claro, Sí, adelante. Esto era como quien dice, estos poemas eran como quien dice, o sea, este poema para mí representa como quien dice esa poesía que estaba fluyendo paralelamente, que aquí hay poemas de mis películas, ¿cierto? Yo hablo de mis películas, hablo de mis experiencias, hablo de mis actores, pero yo a nadie le mostraba esto. Los publicaba en unos pequeños libros que tomaron el nombre de Con los que viajo sueño, La luna y la ducha fría, Los días del olvidadizo. Bueno, eran pequeños libros, ¿cierto? Pero a mí me parece que este poema representa lo que estos poemas eran para mí. Dice: a ustedes pensamientos agradezco que no me hayan traicionado y que se hayan escondido tan hondo detrás de mi cara, que yo haya estado con tanta gente en fiestas y en reuniones de trabajo y ustedes hayan permanecido silenciosos sin hacer huir a nadie de mí y no hayan hecho ruido involuntario como lo hacen algunos vasos o sillas que se caen de extraña inquietud. A ustedes pensamientos agradezco haber esperado tanto tiempo en la última pieza honda de mi vida, sobre todo porque han hecho que algunos me amen por escucharlos sin decirles nada, por estar ahí como una compañía que tanto necesitan las cosas, por estar ahí en las largas noches en que no éramos nadie, por favor, no éramos nadie y el viento nos barría. ¡Wow! Pues, Víctor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por habernos acompañado esta horita aquí a conversar de cosas típicas, pero que al final siempre, ¡Qué desorden! que al ¡Qué final desorden siempre nos nos- llevan al cine. No, en realidad no teníamos nada estructurado, simplemente queríamos saber de ti, pero es inevitable contigo no hablar de cine. Así. Pero todo lo que traes es magnífico y encantador. Así Muchas es. gracias, No, y muchas gracias por darle estatus a esta porquería de programa. No, sé que ya llevan 2 Sí, sí, años claro. y que... Pero usted es el primer invitado famoso que traemos. O sea que O nada sea que- vamos a o hacer. sea que vamos subiendo el estatus. Pero me han dicho que no, yo entiendo que me han hablado de una persona que estuvo antes, que había vivido una enfermedad. Lo lindo de esto es que como yo hago mis películas también,
Es que nosotros estamos en otro lado muy distinto a los famosos y a todo eso, porque la verdad es que la vida está en todas partes y necesitamos es oír cosas de todo el mundo y salirnos de todos esos estereotipos, ¿cierto? Que nos tienen, que nos han matado y que nos matan cuando estamos con la gente o cuando estamos solo, todos esos estereotipos nos matan. Nos cogen a puñaladas, hermano, y nos matan en los rincones. Sí, uno tiene que ¿Sí o no? blindarse y echarse teflón para que no le Sí, peguen nada. hermano, sí, Pero por bueno. favor. Bueno, profesor, haga lo suyo. No, antes de irnos, antes de despedirnos, le quiero contar que tenemos una idea para un guión. Aquí en el programa encontramos una teoría y se empezó a coger fuerzas que se llama el terraburbujismo. Según esa teoría, la Tierra es plana, pero está en una burbuja que circula libre y aleatoriamente en el universo, que no es vacío, sino agua. Entonces queremos hacer algo así como algo, no sé. O sea, ¿usted ¿Qué se le ocurre? ¿Usted ¿Se le vio ve? Interestelar? La Sí, película de nuevo. sí. Bueno, queremos hacer la segunda parte, pero con nuestro guión. ¿Usted se le mide a dirigirla? Además, Con Pero está actores linda. naturales. O sea, Está linda la idea, muy bella. imagínese que Y hay el una mundo, ballena. no sé si es así, pero debería ser así, o por lo menos yo creo que sí es así como usted lo Pero es piensa. que es muy bonito. Imagínese que esta persona nos contaba que hay ballenas interestelares que viajan por ese universo que es un mar. Es que es bonita, o sea, podemos hacer cosas. vamos a hacer cositas. Es más, por aquí les vamos a dejar la invitación a ese capítulo donde hablamos del terraburbujismo. Y bueno, esperamos, Víctor, que de pronto cuando tengas un tiempito lo veas porque es muy divertido. Qué No más, qué bueno. Ya, solo escuchar la idea ya. Ya estuvo. Maestro, Ya viajé ahí. algo que quiera agregar, una invitación a nuestros televidentes, seguidores. No, que quiero escuchar los podcasts que han hecho y muchas gracias por invitarme. No espere mucho, la verdad. No se haga mucha expectativa. Deben haber muchas películas ahí, no, hermano, deben haber cosas espectaculares allí, porque la gente tiene unas historias especiales, ¿cierto? Sí, Y me así gusta es. mucho volver a ver aquí a Andrés Felipe. Me gusta que nos volvamos a encontrar. A nuestro productor de bolsillo. Nuestro productor. Y verlos a ustedes y venir por aquí a este paraje bacano, muy bonito. Bienvenido siempre, Bienvenido a tomar maestro. tintico. Siempre que quiera tomar tinto o si quiere, no sé, un Dolex, un ibuprofeno, una loratadina, aquí tenemos de todo eso. Muy bien, ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Instagram y TikTok, donde estamos subiendo contenido de lo que aquí se graba. Y por supuesto, denle clic al botoncito de like y active la campanita para que cada que subamos un nuevo episodio les avise el YouTube. Y por supuesto, compartan este contenido porque eso nos va a ayudar mucho y esperamos sus comentarios. Siempre los leemos, siempre los respondemos y nos ayudan un montón. Perfecto. Así que, sin más, Voz en Off, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, no, gracias, yo me mantengo acá, gracias a Dios, yo me mantengo acá. Muchísimas gracias al maestro, muchísimas gracias a los profes, de verdad que estábamos muy, pues yo estaba como muy ansiosa y yo, por Dios, el primer famoso en la casa. Culpa aquí de Felipe, hermano. No, lo vamos a nombrar reproductor. El reproductor. El reproducctor. Sí, porque ya Profesor. tenemos un productor, Ah, el sí, ya gato. tenemos el productor. Este es el gato. reproductor. Sí, sí, sí. Profesor, así que nos vemos la próxima. Sí, señor. Espero, ¿no? Pues si me También invita. espero no volverlo a ver, ¿no? No, si me invita. A todos ustedes, gracias por haber estado aquí. Esto es Agente Cactus, donde hablamos de todo. Menos de cactus. Víctor, gracias. Nos vemos la próxima. No, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Que estén bien.